hoy estuviera cumpliendo 100 años el doctor Pedro Joaquín Chamorro, ¿ah? Sí, hoy estuviera cumpliendo 100 años mi padre. Él nació un 23 de septiembre de 1924 en Granada y da la casualidad que yo nací un día después, no un día después, pero 100 años después. Mañana. Bueno, Mañana está cumpliendo años. mañana es mi cumpleaños y era divertido pues porque en mi casa ambos celebrábamos el día de San Pedro y San Pablo el mismo día porque obviamente tenemos los mismos nombres y el cumpleaños lo celebraba yo un día después de mi padre. El ¿Y qué 24. fiesta era mejor, la de su papá o la suya? ¿Qué qué? ¿Qué fiesta era mejor, la suya o la del doctor? La pluma. ¿Qué fiesta era mejor? ¿Qué fiesta era más alegre o la hacían juntos? Ah, no, no habían fiestas, pues. Casi nunca lo celebrábamos con una fiesta. Él, él celebraba el día 9 de enero el cumpleaños de su madre, Margarita Cardenal de Chamorro, y esa era una celebración familiar, como dice ahí en un escrito Juan Sebastián, junto con otra que era la Navidad, que nos reuníamos siempre también en su casa, es decir, en la casa de mi abuela Margarita. Pero mi cumpleaños, pues, y el de él en realidad no tenían gran celebración. Y quería preguntarle, porque en la columna hoy usted dice qué le estaría contando usted a su padre. De todo esto que ha ocurrido, ya son 46 años del asesinato del doctor Pedro Joaquín. De todo esto que ha ocurrido, ¿con qué cree usted que se sorprendería más el doctor? Bueno, que después de su muerte han habido ya dos dictaduras en Nicaragua. Y un breve periodo de democracia republicana, como la soñó él, que fue encabezado por mi madre cuando en 1990 ganó las elecciones con un voto arrollador de los nicaragüenses, pues. Y es increíble que, pues para mi padre debe haber sido increíble de que en este breve, bueno, no tan breve periodo, ¿verdad? Pero son como casi medio siglo, ya hayan transcurrido en el país dos dictaduras, la más cruenta de ellas, la actual, pues nos tiene en el exilio a sus hijos y hemos sido encarcelados, Cristiana y yo. Carlos Fernando tuvo que irse al exilio a ejercer su profesión como periodista porque si no hubiera sido también arrestado en Nicaragua. O sea que es una repetición de la tragedia histórica que ha vivido en ciclos Nicaragua. Pues yo he escuchado gente que dice, creo que es torpe la pregunta, pero he escuchado gente que dice, ¿de qué lado estaría Pedro Joaquín Chamorro? Y si la dictadura actual cierra y confisca periódicos como su propio periódico, si persigue el periodismo, si hay una total censura, si no hay derecho ni siquiera a darle un like, que es lo que usted escribió también hace unos días en una columna de los 135 excarcelados. O sea, y si el doctor Pedro Joaquín fue periodista, tan comprometido, haciendo un editorial todos los días en contra de aquella dictadura, pues nadie duda que también estaría en el exilio, con todos nosotros. Hubiera estado en el chipote. Totalmente de acuerdo, pues, ¿verdad? Pero si mi padre fue el defensor más acérrimo del derecho a la libertad de expresión, que es el derecho más violentado en Nicaragua, ¿no? De los 135 exprisioneros políticos desterrados recientemente en Nicaragua, muchos de ellos fueron desterrados por hacer uso
de ese derecho, casualmente, del derecho de la libertad de expresión en las redes sociales que a vos te gustan tanto, Miguel. ¿Ves? Es que es lo único que nos queda ya. Pues sí, y el caso más emblemático es el del profesor Quesada, que por hacer un like en las redes sociales a un comentario de que si llegaba la Cheney Palacio de Nicaragua podía mover grandes cantidades de personas, pues. Por ese like lo echaron preso. Y este que acabas de poner ahí, no me acuerdo el nombre, lo arrestaron por salir a celebrar el triunfo en la Cheney Palacio y sacar una bandera de Nicaragua. Sí, no, hay historias tan dramáticas, tan difíciles. ¿Qué siente usted como hijo del doctor que su padre murió como murió precisamente por defender la libertad de expresión, por retar a un dictador cruel como Somoza? ¿Qué siente de que ofrendó su vida, su sangre, para caer en lo mismo? ¿Qué siente usted como hijo? Aunque hay que decirlo, usted, Pedro, pues siempre ha luchado en contra del sandinismo, pues incluso fue el directorio de la Contra, o sea que no pueden decir que usted coqueteó en ningún momento, porque no, o sea, lo que quiero preguntar es su pensamiento como hijo a 100 años de su nacimiento y a 46 de su sacrificio, de haber desembocado en lo mismo, en otra tragedia, peor que la que ya teníamos. Bueno, lo único que te puedo decir es que si como hijo yo le hubiera podido salvar la vida de mi padre, lo hubiera hecho, pues, porque lo que más me importaba era seguir teniendo a mi padre. ¿Ves? Pero si el sacrificio de él valió o no valió la pena, la historia va a decir la última palabra. Y la historia tiene grandes sorpresas, pues. Hemos sido sorprendidos a veces gratamente y a veces ingratamente por la historia. En su escrito hoy dice que si estuviera vivo su padre, pues Somoza no hubiera salido, y que todos estamos convencidos que su sacrificio provocó el levantamiento del pueblo. Si no ha sido el doctor Pedro Joaquín, no se despierta la conciencia de todo un país. O sea que usted está en el dilema en esa columna de que si mi padre no hubiera muerto, no se hubiera acabado el somocismo. Somoza hubiera muerto de viejito ahí en el poder. Bueno, probablemente si no lo hubieran matado, si hubiera sobrevivido al asesinato, a lo mejor en ese momento no hubiera habido la insurrección que hubo y no hubiera caído Somoza. Esto es lo que yo digo en mi estudio, en mi escrito. Pero tarde o temprano Somoza hubiera caído también. Y como tarde o temprano va a caer también Daniel y Rosario Murillo. Eso está escrito porque no hay dictadura que dure 100 años ni cuerpo que la resista. Pues. Yo creo pues que el pueblo nicaragüense ha sufrido demasiado, merece algo mejor, realmente. Y en algún momento la historia va a reivindicar estos sentimientos de libertad, de democracia, por lo que ha luchado el pueblo nicaragüense y han ofrendado su vida a tantos héroes y mártires de Nicaragua. Quiero preguntar algo del doctor. ¿Qué es lo que recuerda cuando, aparte de la tragedia, que eso es un momento bien triste, pues, muy para toda su familia, pero ¿cómo lo recuerda? ¿Cómo era el doctor con ustedes? Bueno, de muchas maneras mi padre era, era muy diferente a muchos nicaragüenses. Primero, porque era recto. Segundo, o sea, era puntual, formal. Su palabra era como una escritura. Y la mayoría de los nicaragüenses, pues no vemos la puntualidad como un dote
elemental de la sociedad. Mi padre sí la veía, pues salía al trabajo, regresaba a la hora que tenía que ser, estaba siempre puntual y también sabía conjugar la seriedad con el buen humor. Él tenía un sentido de humor muy agudo y yo lo recuerdo con esa ironía, pues, de haciendo chistes, pues. Por ejemplo, hay una anécdota que me gusta contar de él y es una anécdota de un reloj que recibió de regalo de parte de su amigo Jaime Morales Carazo. Y era uno de esos relojes muy modernos para la época, ha sido como en el año 76, 77, que daban la hora digitalmente. Apretaba el botón y se iluminaba el reloj y daba la hora digitalmente. Pero también tenía calculadora. Y entonces él llegó a la casa con el reloj y comenzó a hacer cálculos con un palillo de dientes. Volví a ver, pero me decía, es que reloj más lindo. Entonces, él manejaba su Volkswagen, ¿verdad? Y yo lo acompañaba a la prensa todos los días en su Volkswagen. Y un día de esto lo veo que no tiene ya puesto el reloj que le regaló Jaime Morales. Y le pregunto, hombre, papá, ¿y qué hiciste el reloj de Jaime Morales? Entonces me dice, es que con ese reloj se necesitan las dos manos para ver la hora. Me dice. Era muy práctico. Y yo manejando no puedo ir pues apretando el botón. Y entonces ya se había puesto el reloj tradicional, el reloj analógico. Entonces, pero él tenía esa delicadeza que una noche yo lo veo salir vestido elegante, con saco, con corbata, y lo veo que va con el reloj que le había regalado a Evo Morales. Y entonces le pregunté, papá, ¿y para dónde vas ahora que vas con el reloj de Evo Morales? Entonces me dice, es que Jaime Morales me invitó a cenar a su casa. Entonces tenía esa No delicadeza. lo puede desairar, ¿Ah? no lo podía desairar. Iba a decir, hey, no, No, no te gustó el reloj que te di. Era un, he leído que le gustaba mucho navegar a él también y tenía la afición por el lago de Nicaragua, que yo creo que heredé sobradamente yo, ¿verdad? De él. Tenía su yate, que primero se llamó, el primer yate que tuvo la familia, se llamó el Zarahuasca, por un cerro que hay ahí donde se escondió Sandino, donde anduvo Sandino. Después se llamó el Guad, pájaro de agua. Y navegaba pues con sus amigos, sus amistades a través de las aguas del lago de Nicaragua. Yo lo acompañé muchas veces y ahí solía hacer análisis político de cómo componer el país, ¿ves? Cómo salir de la dinastía de los Somoza, pues. Y si hay una cosa que él luchó toda su vida fue contra la reelección. La primera vez que lo encarcelaron en 1944, a los 20 años, fue en una manifestación contra la reelección de Anastasio Somoza García. Y ese fue su estreno en la política, a los 20 años, la primera carceleada. le quería preguntar sobre también he leído que era muy fanático pues, de los toros, era fanático, no sé dónde le salió eso de los toros, pero se ponía también a torear ahí en esas fiestas que hacían privadas. Sí, en sus días en México se volvió aficionado
al torero, pues, ¿verdad? A los toros. Y le dio, pues, porque como veníamos de una familia por parte de Barrios, de una familia ganadera, había dos momentos que tenían que ver con la finca, con la hacienda Santa Clara, que llamaba, que quedaba quedaba en la carretera a San Juan del Sur, 8 kilómetros hacia la montaña, hacia adentro. Entonces habían dos momentos y los dos eran del mismo, más o menos en la Semana Santa. Un día él iba a torear a Santa Clara y se disfrazaba de torero y toreaba un novillo o un toro sin cacho, porque si hubiera tenido cacho hubiera muerto antes. Y se lanzaba al ruedo, pues, y hacía buenos pases, y yo era el fotógrafo y yo le tomaba la foto. Después de ese evento, en que iba toda la familia y amigos, en que mi padre se lucía, por decirlo así, toreando, venía otro evento que era la invitación el miércoles santo al novillo asado a la Argentina con mi padre. Había un mandador que se llamaba Ramón Rodríguez de la finca de mi mamá que aprendió a asar los novillos de la manera que lo hacen los argentinos, con piel. Entonces mi papá invitaba a Raimundo y todo el mundo en San Juan del Sur a su casa en el Farallón de Sotavento, que de hecho sea de paso ahora está confiscada, a comer del novillo un exquisito pedazo de carne asada a la Argentina, fresquecito porque lo desangraban, lo mataban, lo sacrificaban la noche anterior. Era todo un evento, pues. Entonces sí, mi padre aprendió en México o se motivó en México a torear. Y hay fotos de él toreando toda la vida. Hasta que un día tuvo la mala suerte de que un toro le quebró la costilla. Pues. Se lo levantó, pues yo creía que... Pero por dicha que no tenía cacho, como te decía anteriormente, porque si hubiera tenido cacho hubiera sido otra la historia. Lo llevaron al hospital y todo y tenía, creo que 2 costillas quebradas. Y ya después se retiró de las artes del torero, de las artes taurinas. Sí, sobre la casa, porque recientemente la prensa publicó de que han convertido en un hotel esa casa que el doctor Pedro Joaquín se le heredó a su mamá, pues a ustedes. Eh, Esa casa es una casa, supongo que hay tantos recuerdos familiares ahí como el que está contando usted. ¿Ah? Pues sí, ahí pasamos en la casa anterior, pues que era una casa más modesta, pasamos las vacaciones de Año Nuevo, Semana Santa, que cada ocasión especial que había, la celebrábamos en el Farallón de Sotavento. Inclusive después cuando ya estaba él, había fallecido, por ejemplo, cuando ganó Carlos Fernando el premio María Murtzkau, lo recibimos con mamá en el Farallón de Sotavento y ahí celebramos pues la familia. Sí, pues ahí miré la confiscación. Estoy leyendo algunos comentarios que hace la gente y pues recuerda de que Rosario Murillo fue la secretaria de su papá y todos se preguntan, ¿por qué ese odio de una mujer que incluso trabajó bien de cerca con la familia de ustedes? Pues yo no quiero valorar el odio, simplemente pues decir lo cierto. Pues hubo una época en el año 2021, julio, agosto, en agosto, que habíamos preso 4
primos hermanos, Chamorro, dos Chamorro Barrios, un Chamorro García y un Holman Chamorro. Cuatro primos hermanos, todos nietos de doña Margarita Cardenal de Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, mis abuelos. Y Carlos Fernando se salvó porque logró irse al exilio antes de que lo capturaran. Pues. Si no, él también hubiera sido un visitante de Chipote. Sí, decía usted, recordando ese 2021, que ocurrió algo, ¿no? No. En el 2021 ocurrió pues que Daniel Ortega fue reelecto presidente. Me río porque pues yo no creo que haya muchos presidentes en el mundo que les guste reelegirse echando preso a todos sus posibles contendientes. Eso, pues, imagínense lo que hizo ahorita Maduro de 7, 8 millones en contra y se quedó ahí. O sea que creo que hubiera salido ganando Maduro si ha metido preso a los aspirantes, pues porque pues, una cosa y la otra son complicadas. Hace unos días Ortega celebró ahí con el ejército el desfile militar recordando el 45 aniversario del ejército sandinista y habló de todos los héroes porque se puso, no sé si usted vio la imagen y se refirió y Pedro Joaquín que fue asesinado, o sea, y es un monumento que ellos quisieran arrancarlo, pero me pregunto, bueno, tiene todo el poder de hacerlo, no lo han hecho, pero Ortega confisca y manda al destierro a los hijos del doctor Pedro Joaquín, se acuerda de él en un acto. Es como lo que hicieron cuando murió don Jaime Chamorro. Me dijeron de que Rosario Murillo también habló de él al mediodía, o sea, se expresó sus condolencias cuando tenía persiguiendo a su propia familia. Sí, mira, el único que ha reconocido el rol histórico de mi padre, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, públicamente, y lo ha dicho varias veces, es el general Humberto Ortega Saavedra, quien ahora está viviendo pues una reclusión hospitalaria o en la cárcel, hospital por cárcel, pues, digamos. Humberto Ortega ha reconocido la figura de mi padre como un gran héroe nacional a la altura del general Augusto César Sandino. Yo, en su momento, pues yo agradecí la deferencia que tuvieron de ser un monumento a mi padre. Y yo estoy claro que ahora, pues, a lo mejor lo hubieran querido arrancar de ahí, pero gracias a Dios no lo han hecho, pues, porque sería otra afrenta más a la memoria de mi padre, pero Joaquín Chamorro Cardenal. Sí, ¿qué recuerdos tienen? Pues siempre se dijo de que en su casa tenían el vehículo donde fue asesinado el doctor. Todo eso, ¿a quién le quedó? Doña Violeta está en Costa Rica. Esa, esas, esos recuerdos tan valiosos en lo familiar, pero también en lo histórico para Nicaragua. Bueno, mi mamá no estaba en Nicaragua, se encontraba en Miami, alistando, por decirlo así, a Cristiana, mi hermana, que se iba a casar con Antonio Lacayo. Y mi tío Jaime la llamó y ella tomó un vuelo al día siguiente. Pues. Fue tremendo eso, fue tremendo. Yo recuerdo pues que ese día yo trabajaba en la prensa, yo era el gerente de ventas de anuncios, pues digamos, comerciales. Estaba recién graduado del INCAE. Y llegué a la prensa un poco antes que mi padre, llegué en un vehículo aparte.
a una reunión que había con los gestores de renta. Y en la reunión, a eso de las 8:30 de la mañana, llegó alguien, no me acuerdo quién, de pronto, impronto, anunció que algo le había pasado a mi padre en los escombros de Managua. Y yo supuse que era lo peor, porque no sé qué sentimiento me albergó, pero de trágico, y cancelé la reunión y tomé el carro en la dirección opuesta, sin que nadie me dijera nada, en la dirección opuesta a la que veníamos todos los días de la Casa de las Palmas. Y ahí, en la calle opuesta, en los escombros, pude ver a lo largo el carro SAT de mi padre, que estaba parado chocando con un poste de luz. Entonces yo apagué mi vehículo y me fui corriendo a través de 2 cuadras hasta llegar al vehículo de mi padre. No, no llegué propiamente a mi carro, sino que me fui caminando. Y ahí, cuando yo vi la escena de los vidrios quebrados, se lo acababa de llevar la ambulancia. Cuando yo llegué, acababa de salir al Hospital Oriental, que después se convirtió en el Manolo Morales. Y entonces pregunté, al ver el carro con los vidrios destruidos y todo, pues pensé que mi papá estaba muerto. No se me vino otro pensamiento, pues que tuviera un alito de esperanza. Pues. Entonces me fui al Hospital Oriental, que en ese momento estaba tan atontado, pues, ¿verdad? Con el evento, que me tuve que parar en la loma de Ticapa para orientarme y decir y ver hacia dónde era el oriente y hacia dónde era el occidente. Y llegué al Hospital Oriental y me hicieron pasar al salón de emergencia, en donde estaba mi papá en una camilla metálica, y me dijeron, entre a reconocer su cadáver. Y yo fui el primero en que entré y reconocí aquel cuerpo lleno de balazos, casi irreconocible. Y entonces yo dije, sí, es él. Y después salí, tuve un rato ahí recogí las prendas que él vestía, el pantalón, la camisa, toda llena de bollos. Y me fui a mi casa. Bueno, al poco tiempo en el hospital llegó mi tío Javier, mi tío Carlos Holman, creo, Carlos Fernando, nos dimos un gran abrazo. Y yo me fui a la casa a, a meditar a tratar de absorber la tragedia que estaba viviendo en ese momento. Hay un tema que pues la gente todavía sigue pues hablándolo, preguntándose, porque nunca se fue a fondo ni ni en el somocismo ni en el sandinismo a hacer una historia clara que fue lo que ocurrió. Hay gente ahora que está convencida que el asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro le convenía más al sandinismo que al somocismo en aquella época. Este, ¿Qué opina usted como hijo? Bueno, después de todo lo que ha pasado, primero, obviamente que a Somoza no le convenía pues, matar a mi padre, y hubiera sido de parte de él un error. Yo no creo que Anastasio Somoza de Baile, estuvo involucrado en el asesinato de mi padre. Pues. Lo que yo sí pues, he llegado a la conclusión es que el autor intelectual, el que, el que inventó la idea de matar a mi papá, pues fue Silvio Peña Rivas, el mismo que contrató al matón Domingo Acevedo Chavarría, y a Silvio Vega Zúñiga. Después de haber leído todo, pues, ¿verdad? O sea, Silvio Peña Rivas vio en el asesinato de mi padre una manera de hacer dinero, de buscar como los matones, pues, ¿verdad? Vender
la cabeza de mi padre. Y se la vendió a algunas personas cercanas al somocismo, pues. Entre ellas a Pedro Ramos, que era el dueño de la Plaza Férice y que se fue de Nicaragua un día antes que se llevara a cabo el magnicidio y nunca pudo ser extraditado. Silvio, pues todo eso es lo que yo creo, pues, honestamente, y no es que eximan a nadie, pues, pero no tengo evidencia de la participación ni de Somoza, ni la estructura, pues, alta del Frente Sandinista en el asesinato de mi padre. Sí, bueno, hay 100 años del doctor Pedro Joaquín, wow. Y doña Violeta, ¿cómo está? Está en un estado de postración, en cualquier momento se nos puede ir. En este mes que viene de octubre va a llegar a los 95 años, esperamos, está en Costa Rica, al cuidado de mis hermanos Carlos Fernando y Cristiana, que viven allá, exiliados. No está consciente, digamos, no se sabe qué porcentaje de cognitivo tiene de entender, pues, ¿verdad?, lo que se le dice. Pero los médicos dicen de que cuando uno está en ese estado, pues lo último que se pierde es el oído. Entonces hay que hablarle, cantarle, ¿ves?, entretenerla y a veces hace algún gesto como que